¿Qué pasa? ¿Cómo lo están llevando? Bueno, este vídeo va a ser un poquito más largo de lo normal, de los que están habituados, porque vamos a ver una serie de cosas relacionadas con el sexo. No se motiven, no es el sexo que están pensando, es la herencia del sexo, ¿vale? Veremos estos aspectos, ¿vale? Determinación del sexo, herencia ligada al sexo, ya sea el cromosoma X o el cromosoma Y. La herencia influida por el sexo, que no es lo mismo que ligada, ¿vale? Influida es distinto a ligada. Y la herencia poligénica. Para los de segundo bachillerato, pues todo esto es muy importante para su curso. Para los de cuarto de la ESO, hasta aquí, incluida la herencia ligada al sexo, es importantísimo para saber resolver los problemas del cromosoma X. Y esta parte de aquí es más divulgativa para ustedes, ¿vale? Es curiosa, les aconsejo que vean esta parte también, pero académicamente, para su curso, lo que les vamos a exigir es los dos primeros aspectos. Venga, empezamos con la determinación del sexo. Ustedes ya creo que conocen qué es lo que determina que un ser vivo sea macho o hembra, por lo menos en el ser humano, ¿no? ¿Qué define que seamos machos o hembras? Y recuerden que siempre estoy hablando de sexo biológico, no estoy hablando de género, ¿vale? Yo hablo simplemente a nivel cromosómico, cómo es esa persona, si es hembra o es macho, y en base a eso, por los caracteres sexuales secundarios que desarrolla. El género es algo muy distinto, ¿vale? Que es, digamos, el sentir de una persona, cómo se siente hombre, se siente mujer. Entonces continuamos hablando de sexo biológico siempre en esta materia. Los mamíferos, entre ellos nosotros, o la mayoría de mamíferos, ustedes saben que las hembras tienen en sus cromosomas sexuales dos iguales, dos repetidos, el X y el X. Bueno, supongo que ya saben que hay cromosomas sexuales que se llaman heterocromosomas porque pueden ser distintos, y luego están los cromosomas autosomas, los autosómicos. Si recuerdan, tenemos 46 que están agrupados en 23 parejas. De esas 23 parejas, 22 son autosomas, ¿vale? Y una pareja es la pareja sexual, es la pareja de heterocromosomas, ¿sí? Pues esa pareja es la que va a determinar el sexo biológico en la mayoría de las especies. Fíjense en los humanos, en los mamíferos como nosotros. Las hembras suelen tener dos cromosomas iguales, ¿no? XX. Por lo tanto, sus gametos, recuerden la meiosis era reduccional, ¿vale? Se reducía a la mitad el número de cromosomas, por lo tanto, los únicos cromosomas que pueden pasar a su descendencia es el cromosoma X, hablando del par sexual. En cambio, el hombre es XY, tiene dos cromosomas sexuales también, pero uno es el X y el otro es el Y, que es bastante más pequeño que el cromosoma Y. Y solo tienen una región homóloga, ¿vale? Solo tienen una región homóloga. Luego tienen una región diferencial, es decir, se diferencian en genes. Pero fíjense los machos, ¿vale? Los hombres, ¿qué podemos dar en nuestros gametos? Pues podemos dar un cromosoma X en algunos de nuestros espermatozoides o un cromosoma Y en otros. Pues si un X del padre y un X de la madre se juntan, al final vamos a tener una hembra. Pero si se junta un X de la madre, que siempre va a ser un X, y un Y del padre, ahí vamos a obtener un macho. Por lo tanto, fíjense que todo lo que se herede en el cromosoma Y va a venir del padre y va a pasar siempre a los hijos varones, a los hijos machos. ¿Ok? En cambio, del X, pues del X puede venir o de la madre o del padre, de los dos. Eso es el sistema XXXY, que ocurre en los mamíferos. Pero también hay otro sistema que ocurre al contrario, es el sistema ZZ y ZW. Simplemente es por nomenclatura, pero en este caso, el que tiene los cromosomas iguales, los sexuales, es el macho. Tiene dos cromosomas Z iguales. Simplemente lo llaman Z por nomenclatura. Y entonces el macho solo puede dar un tipo de cromosoma, el cromosoma Z. Por el contrario, las hembras les pasa como aquí a los machos, es decir, tienen un cromosoma Z y un cromosoma W.
aquí los cromosomas son distintos. Pues esa hembra puede tener óvulos Z y óvulos W. ¿Quién determina que pueda ser una hembra en este caso? Pues este cromosoma W. Si se une un Z con un W, saldrán hembras. Si se une un Z con otro Z, saldrá un macho. Fíjense que es lo contrario aquí. Aquí los machos tienen los cromosomas iguales y aquí las hembras tienen los cromosomas iguales. Esto ocurre en las aves, ¿vale? En las aves, en algunos reptiles, tienen este sistema. Y un tercer sistema de determinación del sexo ocurre cuando solo hay un tipo de cromosoma sexual, ¿vale? El cromosoma X. Las hembras tienen 2 y el macho solo tiene 1. Fíjense, cromosoma X y aquí 0, aquí como no hay nada, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que si aparecen 2 cromosomas X en un individuo, será una hembra, y si aparece un solo cromosoma X, será un macho. Las hembras podrán dar X en todos sus óvulos, y los machos, en algunos espermatozoides, darán un cromosoma X, y en otros no llevarán nada, porque cuando se ocurre la meiosis, pues para unos espermatozoides va el cromosoma X, pero para otros espermatozoides no va ninguno. Entonces, si se une un X de la madre con un espermatozoide que no tiene ningún cromosoma sexual, sale un macho, un X0. Pero si se une el X con el X, sale una hembra. Estos son 3 ejemplos, hay más, pero estos son los 3 ejemplos principales de cómo se determina el sexo en las especies biológicas. Fíjense, aquí por ejemplo podrían ser algunos insectos. Les dije que eran aves y algunos reptiles, y estos son los mamíferos, entre ellos nosotros, los humanos. ¿Vale? Vamos a seguir viendo, ¿no? Para que se den cuenta. Esto es un varón porque es un macho porque tiene XY, ¿vale? Puede dar en sus espermatozoides algunos el X, algunos el Y, y la hembra, como es XX, solo puede dar el cromosoma X. Pues si se juntan 2 X, saldrá una mujer. Si se juntan un X y un Y, saldrá un macho. Una hembra y un macho. ¿En qué probabilidad? Pues fíjate, si este siempre da el X, este es un 100% de probabilidad, ¿no? Siempre da el mismo. ¿Quién marca el sexo? Pues el espermatozoide es el que marca el sexo biológico. Si el espermatozoide trae un X, será una chica. Si el espermatozoide trae una Y, será un chico. Entonces, ¿en qué proporción? Pues en un 50%. En una pareja tiene la misma probabilidad de tener una niña o un niño, al 50%. La mitad de probabilidades de tener hijos o hijas. ¿De acuerdo? Vámonos con esta determinación del sexo que ya les dije, que era curiosa, en las abejas y las avispas. Se llamaba partenogénesis. ¿Por qué? Porque se desarrollaba un macho a partir de un óvulo sin fecundar. ¿Vale? El sexo en este caso se determina por la dotación cromosómica. Si son diploides, si la dotación cromosómica es diploide, si tiene 2 juegos cromosómicos, será una hembra. Y si tiene un único juego cromosómico, será un macho. Pues recuerden, esta hembra, por meiosis, da lugar a sus gametos, ¿no? A sus óvulos. Cada óvulo tendrá la mitad, ¿no? 16, 16. Si ese óvulo se desarrolla sin fecundación, puede dar lugar a un macho haploide, un zángano. En cambio, si ese óvulo se fecunda por un espermatozoide, da lugar a una hembra, diploide. Y fíjense, el macho pues dará lugar a sus espermatozoides por mitosis, porque recuerden que la meiosis no puede ocurrir en células haploides. Y como los machos son haploides, pues sus gametos salen por mitosis. Bueno, este era un cuarto tipo de determinación del sexo, ¿vale? Por la dotación cromosómica, haploide o diploide. Y en este caso se llama partenogénesis, porque se desarrolla un óvulo sin fecundar. Bien, ya sabemos que existen los heterocromosomas, es decir, los cromosomas sexuales. Son hetero porque son distintos. Fíjense el cromosoma X, que grande es, y el Y, que chiquitito. En este caso esto sería un varón, ¿no? Un macho. Hay una parte que es común, ¿vale? Una parte que es común, donde tienen los mismos genes, pero otra parte que es distinta. Habrá genes en la región diferencial del cromosoma X que no tiene el cromosoma Y. Y habrá unos poquitos genes que tienen la región diferencial del cromosoma Y que no están en el X.
Otra región sí es la misma y habrá los mismos genes. Entonces habrá ahí zona homóloga, ¿no? Habrá 2 alelos para cada gen en ese caso. Pero en la región que no coincide, solo habrá un gen, solo habrá un alelo para cada gen, porque en su homólogo no existe. Pues eso se llama la herencia ligada al sexo. Son determinadas características que están asociados a la región diferencial, ya sea del cromosoma X o la región diferencial del cromosoma Y. Normalmente, los problemas que se hacen son herencia ligada al cromosoma X, ¿vale? Los del Y son menos comunes porque los del Y solo lo van a desarrollar los varones. Entonces, ¿qué es básicamente la herencia ligada al sexo? Pues son una serie de características que no tienen que ver con los caracteres sexuales primarios y secundarios, ¿eh? No estamos hablando de los genitales, no estamos hablando de tener barba, de tener la voz distinta, de tener pecho. Eso no es. Son determinadas características que no tienen que ver con esas, es decir, con las que determinan quién es un macho y quién es una hembra, pero que sí se heredan a través de estos cromosomas sexuales. No sé si conocen algunos ejemplos, ¿vale? Pero antes que nada les explico cómo sería, ¿no? El patrón de herencia de estos genes. En el primer caso sería la herencia ligada al cromosoma X, es decir, estas características, estas enfermedades o lo que sea, solo se heredan a través del cromosoma X. Entonces, suele ser el caso de que uno de los dos sexos tiene la enfermedad con mayor prevalencia. Incluso si fuera del cromosoma Y, solo uno de los sexos tendría la enfermedad y el otro no la desarrollaría. Fíjense en el caso del cromosoma X. Cuando la mujer tiene 2 cromosomas X, que siempre, presentará 2 posibilidades, es decir, 2 alelos para ese gen. Por lo tanto, puede ser heterocigótica, si los alelos son distintos, u homocigótica, si los alelos son iguales. En este caso es heterocigótica, fíjense, el cromosoma X rojo presenta la enfermedad o la característica, ¿vale? Es el que tiene el defecto, lo ven ahí. Y el cromosoma X azul tiene el alelo para la no enfermedad, es decir, el alelo normal. Por lo tanto, esta mujer es heterocigótica para ese carácter, esa enfermedad. Se le llama portadora. ¿Por qué es portadora? Porque lleva el alelo defectuoso, pero no presenta la enfermedad. Fíjense, un concepto nuevo, portadora. Lleva el alelo, pero no presenta la enfermedad. Entonces, podrá pasar en un 50% de posibilidades a sus hijos esa enfermedad, porque o le llegará a este o le llegará a este a sus hijos e hijas, ¿no? ¿Qué pasa en los machos en este caso? Pues los machos, al solo tener un cromosoma X, no tienen la posibilidad de presentar homocigosis o heterocigosis, porque solo van a presentar un alelo para ese gen, porque no tienen 2 cromosomas X. Y en la otra región, en la región diferencial del cromosoma Y, no existe ese gen. Entonces, en concreto de esa enfermedad, solo tienen un alelo para ese gen. A eso se le llama hemi, con H, hemicigosis, hemi de mitad, ¿no? Recuerden que conocemos homocigosis y heterocigosis. Pues un concepto nuevo es hemicigosis. Solo los machos de mamíferos, entre ellos nosotros, pueden ser hemicigóticos porque solo presentan un alelo para esa característica. Y aquí se la juegan una sola carta. Todavía las hembras, si un cromosoma le viene defectuoso, pues tienen la oportunidad de que el otro les venga sano. En cambio, en los machos, si ese cromosoma X le viene defectuoso, ya va a desarrollar la enfermedad. Aunque sea recesiva la enfermedad, aunque el alelo sea recesivo, porque como no tiene otro que lo enmascare, otro dominante que lo enmascare, pues aunque sea recesiva, la va a desarrollar. En este caso, el varón que tenemos aquí, el macho, tiene un cromosoma X sano. Pues fíjense cómo puede ocurrir la situación. Si a esta niña le llega el X sano de la madre y el X sano del padre, esta niña no estará afectada ni será portadora. Si este chico, recuerden que los chicos el cromosoma Y siempre lo heredan del padre,
pues el Y del padre, como no es un cromosoma X, no lleva la enfermedad, sin problema. Y vamos a ver, en el caso de la madre, pues si le da el cromosoma X sano, este chico será sano, no tendrá el defecto o el carácter. Vamos a ver qué pasaría si le llega a una mujer, a una hembra, el cromosoma X del padre, sano, y un cromosoma X defectuoso de la madre. Pues en este caso será una mujer portadora. ¿Y aquí qué pasa? Un hijo que le llega el Y de su padre, pero le llega un cromosoma afectado de su madre. Al no tener la opción de la segunda posibilidad, porque solo tiene un cromosoma X, desde que le venga uno defectuoso, ya va a ser afectado. Por esa razón, por esta razón, van a haber más varones afectados que mujeres, en este caso. ¿Por qué? Porque para la misma probabilidad de tener un cromosoma X afectado, el varón va a desarrollar la enfermedad, en cambio, la mujer va a ser portadora. Tendría que llegarle los dos cromosomas X afectados para que ella desarrolle la enfermedad. Siempre hablando de enfermedades recesivas, ¿no? De alelos recesivos. Si fuera dominante, ya con uno, pues la desarrollarían por igual. Pero se habla normalmente de alelos recesivos que desarrollan una enfermedad. Repito, los varones tendrán mayor representación como enfermos en la población en comparación con las mujeres. Porque las mujeres pueden ser o portadoras, que no tienen la enfermedad, o sanas o enfermas. ¿Sí? Vamos a ver dos ejemplos de ese tipo de características o enfermedades en el ser humano. Bueno, se habrán fijado aquí, hay un montón de colores. Los y las que vean el número 29, sin problema, no tienen ningún tipo de anomalía. Pero el que no vea el 29 o incluso vea un 70 aquí, en esta imagen, pues eso quiere decir que puede ser daltónico, ¿vale? No sé si sabes lo que es el daltonismo. Es una enfermedad que afecta a las células del retina, a los bastones y a los conos. Y hay muchos tipos de daltonismo, ¿vale? En concreto, pues este que le estoy hablando, del cromosoma X, afecta a no ver bien los rojos y los verdes, ¿de acuerdo? Este se hereda por el cromosoma X. Y es lo que dijimos, ¿no? Hay mayor proporción de varones con daltonismo que de mujeres con daltonismo. Sí que hay mujeres portadoras, pero daltónicas hay menos. Por esa característica de la hemicigosis de los hombres, ¿no? Ese es un ejemplo. Y otro ejemplo es la hemofilia. Les pongo aquí una imagen para que lo asocien. La hemofilia, saben que es la enfermedad que dificulta la coagulación de la sangre. Es decir, cuando hay una hemorragia, cuando hay una pequeña herida, pues no se cierra, ¿vale? No se cierra la herida, no se coagula la sangre para que se tapone la herida. Esa es la hemofilia. Y la hemofilia hay distintos grados, ¿vale? Está la hemofilia A, B y C, y depende de qué factores de coagulación se vean afectados. Incluso hay una hemofilia que no está relacionada con el cromosoma X, pero bueno, la mayoría está relacionada con el cromosoma X. Ocurre lo mismo, hay menos mujeres hemofílicas y muchos más varones hemofílicos. De hecho, hay un tipo de hemofilia que no puede desarrollarse en las mujeres porque es tan extrema que no podría desarrollarse un feto con esas características. Y piensen, por ejemplo, en la menstruación de las mujeres, ¿no? Hay una cierta hemorragia ahí que debe frenarse y eso no sería viable a nivel biológico. Por lo tanto, hay un tipo de hemofilia, la de las más graves, las que no se puede desarrollar en hembras, en mujeres, y por eso el feto se aborta, no se desarrolla, no nace una niña así. Pero sí es verdad que hay niñas hemofílicas y mujeres hemofílicas con un nivel más bajo. Vale, veamos el ejemplo del daltonismo. Fíjense. Vale, mujer XX, hombre XY. Verán distinta nomenclatura, ¿vale? La D de daltonismo, pues si pone una D es que ese cromosoma tiene el daltonismo. Si no pone nada, es que no tiene daltonismo. En otras ocasiones verán una D y un D positivo. El D positivo es el que lo tiene y el D es el que no lo tiene. Pero bueno, aquí en este caso es
Si no tiene nada, el cromosoma está sano. Si tiene la D, el cromosoma tiene el daltonismo. El alelo del daltonismo, ¿no? Pues vean aquí, esta mujer es portadora para el daltonismo. Recuerden que es una enfermedad recesiva. Un alelo recesivo. Pues si solo hay un alelo y el otro es sano, el dominante, que es el sano, no va a dejar que aparezca la enfermedad. Se desarrolla el sano, se expresa el sano. Pero esta mujer es portadora del daltonismo. Podría pasársela a sus hijos e hijas. Y este hombre tiene visión normal, ni siquiera es portador, porque su cromosoma X es sano. Pues de la misma manera que antes, fíjense, pueden salir hijas con visión normal, ni siquiera son portadoras. Puede salir una hija portadora. Puede salir un varón normal. Y puede salir un varón daltónico. Fíjense que aquí no han salido mujeres daltónicas, solo portadoras. De una mujer portadora y de un hombre sano no pueden salir mujeres daltónicas porque solo hay un cromosoma X con el daltonismo. Este no lo tiene. Pero sí que pueden salir varones daltónicos porque el varón con solo tener un cromosoma afectado ya presenta la enfermedad. ¿Lo ven? Porque hay mayor probabilidad, mayor proporción de varones afectados. Vamos al caso en que una mujer portadora se cruza con un hombre daltónico. Es decir, tiene la enfermedad porque tiene un cromosoma, el cromosoma X lo tiene con el daltonismo. Pues fíjense, puede salir una mujer portadora, puede salir una mujer daltónica, ahora sí, porque si el afectado de la madre y el afectado del padre se juntan, da una mujer daltónica. Puede salir un hombre de visión normal, un hombre sano, y podría salir un hombre daltónico también. ¿Lo ven? Ese sería el patrón de herencia de los cromosomas ligados de las enfermedades ligadas al cromosoma X. Bueno, seguimos con el mismo ejemplo, ¿no? En este caso sería la H de hemofilia. XX sin ninguna H, pues quiere decir que no tiene nada, no tiene ningún cromosoma con la hemofilia, es una mujer normal, sana. En este caso, uno de los cromosomas tiene la hemofilia, es una mujer portadora porque el otro no lo tiene. En este caso, los dos cromosomas X tienen la hemofilia y sería una mujer hemofílica, pero es verdad que la mayoría de estos fetos, como suelen ser hemofilias de carácter elevado de la naturaleza sabia, y el feto no se desarrolla. ¿Vale? Repito, no estoy diciendo que no haya mujeres hemofílicas, estoy diciendo que en un tipo de hemofilia, la más severa, pues el feto no se desarrolla. ¿Vale? Luego, ¿cómo sería un hombre sano? Pues tendría que tener su Y normal, porque ahí no tiene nada que ver, pero el X tendría que estar sano. Y desde el momento que el hombre tenga su cromosoma X con la hemofilia, ya él va a ser hemofílico, porque no tiene otro cromosoma X, otro alelo, que lo contrarreste. Esto pasa mucho en las casas reales, ¿vale? La Casa Real de Inglaterra se transmitió ese alelo, ¿vale? De la hemofilia. Incluso nuestro antiguo rey, ¿no? Juan Carlos, es hemofílico, perdón. Seguimos. Ahora vamos a hablar de la herencia ligada al cromosoma Y. ¿Vale? La herencia ligada al cromosoma Y es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque solo pasa de hombres a hijos, ¿vale? De padres a hijos. Nunca podrá pasar a las hijas y nunca encontraremos mujeres afectadas. Son genes que se encuentran solo en la región diferencial del cromosoma Y no puede afectar a las mujeres porque las mujeres no tienen ese cromosoma Y. Entonces siempre pasa de padres a hijos. Y es mucho más fácil de identificar. Cuando veamos una línea, un árbol genealógico donde todos los varones estén afectados, pues lo asociaremos a una herencia ligada al cromosoma Y. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo curioso. Esto sería una gran cantidad de pelo en la oreja. Es un gen, un alelo, que se encuentra en esa región diferencial del cromosoma y solo pasa de hombres a hombres. Se llama hipertricosis auricular.
No la confundan con la hipertricosis, ¿vale? El síndrome del hombre lobo, que es aquel síndrome donde desarrollan pelo por todos lados, incluso por la cara, por todo, menos en las palmas de las manos. La hipertricosis, esta, la del síndrome del hombre lobo, es otra enfermedad asociada al cromosoma X. Esta en concreto, la de las orejas solo, sí está asociada al cromosoma Y. Después hay otra enfermedad que es la ictiosis, un tipo de ictiosis, que es una enfermedad de la piel que también está afectando, está relacionada con el cromosoma Y. Y quiero recordar que un tipo de infertilidad, es decir, un mal desarrollo de los testículos, es decir, genera esterilidad en el hombre, también está asociado a esa región del cromosoma Y, por lo tanto es una herencia tipo holándrica, se llama holándrica con H, ¿vale? Asociada al cromosoma Y. Lo normal es que ustedes se encuentren problemas de este tipo, ¿vale? Problemas de enfermedades asociadas al cromosoma X y no problemas del cromosoma Y, pero bueno, lo nombramos por si acaso sale algo. Estos problemas lo haré en otro vídeo, ¿vale? Haré ejemplos de este tipo de problemas en otro vídeo para no alargarlo mucho, ¿de acuerdo? Esta parte va a ser más teórica y luego los problemas, los ejemplos los hago en otro vídeo. Fíjense lo que les estoy hablando, cromosoma X y cromosoma Y. Muchos dirán, ¿pero por qué no veo una X? Pues porque estamos ante un cromosoma sencillo. Recuerden que puede estar duplicado el cromosoma con dos cromátidas o con una sola cromátida. Lo mismo aquí. Pues si este es el cromosoma X, que es más grande y tiene más genes, este es el cromosoma Y y es más pequeño y tiene menos genes. Hay una región que es homóloga. Aquí no pasa nada porque este es el mismo gen que este es el mismo gen que este es el mismo gen que este. Tienen el mismo locus. Por lo tanto, si aplicamos la herencia normal autosómica, la que hemos hablado, la de un alelo y otro alelo, y tenemos que ver cuál domina sobre el otro, homocigosis o heterocigosis. En esta región homóloga, repito, es lo mismo que los cromosomas autosómicos. El problema viene aquí en la región diferencial. Esta parte, esta región, no es homóloga a esta y tiene distintos genes. Estos genes de aquí no los encontramos en esta región y estos genes tampoco los encontramos en esta región. Fíjense, el gen de la hemofilia se encuentra por aquí y en el cromosoma Y no encontramos ningún alelo homólogo, ningún gen homólogo. El daltonismo lo mismo y viceversa, la ictiosis, ¿vale? Lo dije, la enfermedad de la piel o lo del pelo en las orejas se encontraría en esta región y no encontramos un homólogo en la otra región. Por eso se llama región diferencial. Pues solo estos genes son los que incluimos en la herencia ligada al sexo, ya sea del cromosoma X o sea del cromosoma Y. ¿Sí? Las otras regiones, las regiones homólogas, se heredan normal, se heredan como los cromosomas autosómicos. Vale. ¿Por qué quiero ahora hacer una gran diferencia y por qué he subrayado esto? Porque vamos a hablar de herencia influida o influenciada por el sexo. Aquí ya no hablamos de herencia ligada al sexo, es decir, no son genes que se encuentran en los cromosomas sexuales o en las regiones diferenciales de los cromosomas sexuales. Pueden ser genes que están en otros cromosomas, pero que se expresan, los alelos se expresan de manera distinta si están en una hembra o si están en un macho. Si estuvieran en una hembra, debido a las hormonas o la proporción hormonal que hay en una hembra, se desarrollan de una manera, y si estuvieran en un macho, pues debido a la proporción de hormonas que hay en ese individuo, se desarrollan de otra. Les voy a poner dos ejemplos, ¿vale? Uno sería la calvicie en las personas y otro, la presencia o ausencia de cuernos en las ovejas. Vámonos con los humanos. A ver, es igual que antes, ¿vale? Hay dos alelos. Un alelo que dice que vas a ser calvo y otro alelo que dice que no vas a ser calvo, ¿no? Fíjense, el alelo C mayúscula es el que dice que vamos a ser calvos. Si en los hombres me encuentro con dos alelos iguales, es decir, homocigótico con el alelo de la calvicie, pues indudablemente ese hombre va a ser calvo. Pero si en una mujer encontramos esos dos alelos también, que dicen que van a ser calvos, en homocigosis, esas mujeres van a ser calvas. Y ustedes dirán, ¿mujeres calvas? Pues chicos, tienen que ver
personas, sobre todo mujeres mayores, que no, a lo mejor no es una calvicie completa, que también las hay, ¿no? Mujeres que se quedan calvas al completo, pero sobre todo se empiezan a quedar calvas ya en una edad avanzada. Hay personas que no, hay chicas que a veces les pasa y siendo jóvenes pues también se pueden quedar calvas. Pero imagínense esa calvicie donde hay bastantes clareas en el pelo y empieza como a desaparecer, sobre todo en las personas mayores. Pues sí, existen mujeres potencialmente calvas, sobre todo en edades avanzadas. En los hombres es más evidente, ¿no? Porque un hombre de mediana edad pues ya se queda evidentemente calvo, ¿no? Se le ve bastante calvo. Pero bueno, eso es cuando están en homocigosis. Así que no se preocupen que es una probabilidad baja, sobre todo las mujeres. ¿Qué pasa si estamos en heterocigosis? Si son híbridos. Pues ven que tenemos el gen de la calvicie y el gen de no ser calvo. Aquí viene la influencia del sexo. Si es heterocigótico un varón, ese varón va a ser calvo. Es decir, el alelo de la calvicie va a dominar y ese varón va a ser calvo. Pero ¿qué pasa en la misma situación en una mujer? Pues que el alelo que va a dominar en este caso es el de no ser calva. Entonces, las mujeres no van a ser calvas en heterocigosis. Ven, esta condición con este genotipo, un hombre es calvo, y en esta condición, un hombre con este genotipo va a ser calvo también. Por eso hay mayor proporción de calvos en la población. Calvos hombres, ¿no? En cambio, las mujeres calvas solo son estas de aquí. Estas no son calvas. ¿Y qué pasaría si aparecen los dos alelos de no ser calvos? Pues que ninguno es calvo, ni las mujeres ni el hombre son calvos. El tema viene cuando hay heterocigosis. ¿Vale? Qué curioso, ¿verdad? Está la genética, pero está influenciada por las hormonas, ¿no? El nivel hormonal que haya en un hombre o una mujer. O en un macho o una hembra. Lo mismo pasa con los cuernos en ciertos ganados, ¿no? Por ejemplo, en las ovejas. El alelo A mayúscula es el que determina la aparición de cuernos. Y fíjense, cuando estamos en homocigosis, pues tanto las hembras como los machos van a presentar cuernos. El problema de nuevo viene en heterocigosis. Cuando hay heterocigosis, los machos van a presentar cuernos, pero las hembras no. Una vez más, habrá mayor proporción de machos con cuernos que de hembras. Y si aparecen los dos alelos de no presentar cuernos, pues ninguno de los dos presenta. ¿Sí? Eso es la influencia del sexo en determinados genes. ¿Vale? Bueno, aquí es un esquema, ¿vale? Hombres, seguramente hay mayor proporción de hombres calvos y una minoría de mujeres calvas. Repito, no lo asocien a esto, ¿vale? Sobre todo la calvicie de las mujeres se desarrolla con una edad más avanzada. Pero ¿qué puede pasar? Puede ocurrir que la genética haga que una mujer sea calva. Bien, y el último apartado ya, que es bastante curioso, se llama herencia poligénica. Poli quiere decir de muchos, ¿no? Muchos genes. Son características que están determinadas por varios genes, no por un solo gen. Y dentro de cada gen, por cada uno de sus alelos, ¿no? Fíjense. En este caso tenemos el alelo A, perdón, el gen A, el gen B y el gen C. Y puedo tener el alelo A mayúscula o la minúscula. En el gen B puedo tener el B mayúscula o el B minúscula. Y en el gen C puedo tener el alelo C mayúscula o C minúscula. Esto es el caso para los colores de piel. Ustedes no tienen más que mirar a sus compañeros de clase y a mirarse a ustedes mismos y verán una variada tonalidad de colores de piel, ¿verdad? Que va desde los más blanquitos, ¿vale? A los más negros, ¿no? Los más oscuros. Incluso en la población mundial también lo pueden ver. Pues eso va influenciado por varios genes. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que diga un gen se va a añadir a lo que diga el otro y a lo que diga el otro. Fíjense aquí. Normalmente los alelos de piel oscura son dominantes sobre los alelos de piel clara. Aquí los tres genes A, B y C
tienen los alelos para oscuridad. Pues si están en homocigosis, AA, BB y CC, mayúsculas, esta persona va a ser súper oscura de piel. ¿Vale? Son tonalidades muy oscuras. Y se encuentran en una minoría, en un extremo minoritario. ¿Vale? Si vamos variando esas combinaciones de los genes, pues claro, ya este de aquí tiene la A y la B con los alelos dominantes oscuros, pero es que la C le sale como un alelo más clarito. Pues ya ese color va a ser más clarito, fíjense. Si seguimos al otro extremo, el otro extremo es que los alelos que aparecen son los recesivos, es decir, aquellos que dicen que no vas a tener nada de melanina, no vas a tener nada de pigmento. No estoy hablando de albinos, ¿vale? El albinismo es otra cosa. Vas a tener muy poquito pigmento en la piel. Yo me incluyo por aquí, y muchos de ustedes también se incluyen por aquí. Estaremos en esta zona, ¿no? En este cuadradito. Pues hay personas súper blancas que no llegan a ser albinas, que tienen poca melanina. Por mucho sol que cojan, no se ponen morenas. Porque sus 3 genes tienen los alelos recesivos para poca melanina. Y al unirse los 3 efectos de los 3 genes, pues sale muy blanquita. Es el contrario a este. Por lo tanto, lo ubicamos en esta región de la gráfica. Habrá poquitas personas muy blancas, poquitas personas muy negras, y la distribución de la población tiende a ser una distribución que se llama normal, es decir, una campana de Gauss. La mayoría de la población estará en torno a estos colores. Esta campana de Gauss, la verán si no la han visto ya en matemáticas, se llama distribución normal, donde los extremos son minoritarios y la mezcla, ¿vale? La mezcla suele ser mayoritaria y se encuentra en el centro. ¿Vieron qué curioso? Cómo se determina el color de la piel. Por eso no es tan sencillo decir, pues bueno, un gen para el negro y un gen para el blanco, ¿qué sale? No. Son varios genes los que influyen en ese color de piel. También ocurre lo mismo con la altura, con el peso, con el color de ojos. ¿Vale? El color de ojos se determina por 3 genes también, que tiene que ver con pigmentación. Los colores oscuros, marrón y negro, dominan sobre los colores más claros, ¿no? Verdes, grises, azules, son recesivos. Pero como se determina por 3 genes también, pues hay distintas tonalidades de marrones, distintas tonalidades de verdes, de azules, de grises. Por eso hay gran variedad de colores de ojos. Es algo bonito, ¿no? La herencia poligénica no es o blanco o negro, o positivo o negativo, o A o B. Es una mezcla del efecto de varios genes. Espero que les haya gustado, ¿de acuerdo? Y les mandaré un vídeo con algunos ejercicios sobre herencia ligada al sexo, ¿de acuerdo?